la semana pasada, el lunes, quedamos hablando justo en la página 35 de la presentación de lo que se llama el Deal Flow. Os cuento un poco el planning para hoy y también aprovecho para contaros un poco el planning para lo que serían las sesiones en Lima. Hoy vamos a ver una parte de la teoría. Yo creo, no creo que nos dé tiempo a acabar toda la teoría que está en el PowerPoint. Pero en cualquier caso, yo creo que nos va por lo menos a dar tiempo a ver los métodos clásicos de evaluación de una startup. Y haremos un pequeño ejemplo de una startup. Yo os he traído una startup que es una startup ya que tiene una cierta historia, tiene 12 años de historia, que se llama Biomarin. No sé si lo conocéis, ¿no? Es una empresa farmacológica que se dedica, biofarmacológica que se dedica a investigar productos, digamos, marinos o a través de productos que se encuentran o bien en crustáceos o bien en algas marinas, ¿no? Ellos investigan ese tipo de productos e intentan desarrollar compuestos farmacológicos, ¿no? Mi idea, y me decís si es buena idea, y también os pediré que me deis feedback para los sectores en los que tenéis interés cuando yo vaya a Lima. Mi idea es que luego en Lima yo me lleve un representante de cada sector. Pues podemos tomar una startup del sector Internet puro y duro, podemos tomar un ejemplo de, por ejemplo, empresas que se dedican a tecnologías que incluso no tienen todavía ni ingresos, ¿no? Como podría ser la tecnología satelital, pues todo este tipo. Pero yo creo que nos dará tiempo a ver entre 4 y 5 sectores. Yo pensaba un Internet puro, una teleco en plena expansión y tal vez una empresa de programación y una empresa satelital. Hay muchos sectores. Entonces, si vosotros me decís, mira, Javier, tú prepárate una empresa de otro sector, yo me la preparo, ¿de acuerdo? Por supuesto que tiene que ser una empresa de la cual haya información razonablemente pública. Bueno, entonces, esto lo vamos a hacer al final. Entonces, hoy la idea es repasar la valoración que hay de esta empresa Biomarin y cómo se podría más o menos valorar, ¿no? esta empresa que está participada en un 70% por distintos fondos de capital riesgo. ¿Os acordáis que vimos el otro día que hay distintos, ¿no? fondos de capital riesgo? Esta ya no es una fase de startup inicial, sería una fase ya mediana, es decir, una empresa que ya lleva una década, un poquito más de una década, generando ingresos, muy pocos ingresos, pero generando ingresos. Bien, pero bueno, hoy vamos a empezar, como os decía, repasando, nos queda todavía repasar cuál es el proceso hasta que un fondo de capital riesgo pues llega a tomar la decisión de invertir en una empresa y luego ya veremos una valoración. Entonces os decía, por supuesto, veremos también los métodos de valoración. Os decía que el primer punto, que es donde nos quedamos el otro día, es lo que se llama el deal flow, cómo le llega la información, ¿no? a la empresa de capital riesgo, sea un fondo de capital riesgo, sea una empresa. Sabéis que dependiendo de los países es más habitual que sea una empresa de capital riesgo, es más venture capital o que sea un fondo de venture capital. En España, por ejemplo, es más habitual los fondos. En Estados Unidos casi es 50-50. Pero bueno, esto es lo de menos. ¿Cómo llega la información? Pues fijaros, no es una información como decide un fondo de capital riesgo. Pues habitualmente estos fondos de capital riesgo les llega a través de su base de datos de contactos. Muchos fondos de capital riesgo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, no todos, pero muchos tienen relaciones especiales con los bancos. Os cuento un caso que me ocurrió a mí estando en la entidad financiera donde yo trabajaba. Pues el principal cliente de la entidad financiera donde yo trabajaba era una empresa llamada Pescanova. Pescanova es la mayor, ya no existe como tal, sigue existiendo, pero bueno, está en concurso de acreedores y ha pasado por muchos problemas. Era la mayor empresa de venta de pescados congelados, ¿no? Y ahí había dos hermanos, eran los mejores clientes de la entidad financiera, los que más dinero le dejaban a la entidad financiera. Uno de los hermanos decidió montar también una empresa de biotecnología. Por eso he contado, ¿veis? He preferido empezar por Biomarin, porque yo en la valoración de empresas de biofarmacia la he hecho mucho. Bueno, entonces, esta empresa, lógicamente, se dirige a su red, lo que se llama el pool bancario, ¿no? Pescanova trabajaría con una buena veintena de bancos, de los cuales, pues, 5 o 6 bancos, el Santander, BBVA, pues algún banco extranjero, probablemente Société y Bankinter, que era el banco donde yo trabajaba, pues recibimos la información. La empresa como tal, fijaros, es una empresa que toma un subproducto de la pesca, como son las algas. Esta empresa Pescanova tiene flota de barcos propio y lo que hace es, lógicamente, tiene un problema y el subproducto son las algas. Al tirar las redes y pescar, ¿no? pues
se le queda como subproducto permanentemente las algas. Tienen flota en todos los mares, sabéis que España es el tercer país en flota pesquera, somos buenos en pocas cosas, ¿no? En pesca sí somos bastante buenos. Y entonces, bueno, pues este era un subproducto. ¿Qué hicieron con él? Pues el hermano pequeño de esta empresa, de Pescanova, decidió montar la primera empresa española de biotecnología, que se llamó Celtia, ¿eh? Es una empresa que todavía cotiza, que ya no está tan de moda como hace un tiempo. No sé si alguno conoce Celtia, ¿no? Esa es una empresa que ahora mismo es bastante más interesante que hace unos años. Si queréis, cuando vaya a Lima os contaré lo que pasa cuando entra una empresa en burbuja valorativa, que es el gran problema que tienen las startups, ¿no? Entonces Celtia entró en una burbuja y entonces la propia burbuja se la mató, porque hay mucha gente que perdió mucho dinero en Celtia y ahora, aunque la empresa está ya dando beneficios, es muy difícil que consiga atraer otra vez a los inversores. Pero de esto hablaremos, si queréis, más bien cuando esté yo por allá. Bueno, pues esto es el típico producto. Entonces, ¿qué negocio es este? Pues mira, vamos a investigar componentes farmacológicos en algas y vamos a empezar de cero. No sé si alguno se ha enfrentado alguna vez a la valoración de empresas de biotecnología o de farma. La farma es terrible porque como poco se tarda 7 años en desarrollar un producto y se pasan las 4 fases que hay en Estados Unidos y las 7 fases que hay en Europa para conseguir la aprobación. En Estados Unidos es la FDA y en Europa es la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, pues imaginaros, esto es una empresa que va a tener 0 ingresos durante como poco 7 años, ¿no? Entonces, cuando se plantea este tipo de operación, esto es el deal flow, pues le llega a varios bancos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en Bankinter, pues decidimos entrar en esta operación con una pequeña cantidad del importe. Esta empresa se compró un inmueble que costaba aproximadamente 4 millones de dólares, porque había que cultivar algas y era una cosa un poco complicada. Y aparte tenía unos gastos brutales. Los científicos, pues lógicamente, están bien pagados y no hay muchos especialistas en el sector. Tenía 5 o 6 científicos al principio, ahora no recuerdo, pero cada uno de ellos ganaba en torno a 200.000 euros. Por tanto, la empresa necesitaba en esos 7 años aproximadamente 10 millones de euros de salarios, más lo que era el gasto inicial, la compra mediante préstamo que hicieron de la nave industrial. Bueno, no me enrollo más, no me extiendo más, pero esa es la típica operación o el típico deal flow. La empresa llega al banco, llega a la empresa de capital riesgo a través de contactos. Es muy raro que se hagan rondas de capital riesgo, como se suele llamar, a ciegas. Una empresa, ahora es más habitual porque hay el famoso microfunding, ¿no? En el cual hay empresas muy pequeñitas, ahí ni siquiera estamos hablando en realidad de capital riesgo, sino que son empresas que probablemente no van a ser rentables, pero que necesitan sponsors, ¿no? Yo que sé, una gente que va a hacer pues un pequeño negocio para montar una obra de teatro. Ahora mismo he visto uno en una plataforma de microfunding que hay aquí, ¿no? Pero bueno, estamos hablando más bien de otra tipología de empresas. Entonces el deal flow, y veis ahí un estudio que es clásico, lo podéis encontrar muy fácil en internet, que es el de Friedrich Hirsch, que afirman que efectivamente las entidades de capital riesgo normalmente hacen una selección, digamos, en función de conocimiento ya de los sectores. Porque Bankinter entra en una empresa que va a tardar 7 años en tener ingreso con suerte, pueden ser más si le va mal la investigación, porque conocemos a los socios. Conocemos que esta gente pues tiene una cierta experiencia en el mercado y han contratado muy buenos investigadores. Estáis siguiendo Tesla, imagino todos, ¿no? Mercado. Sabéis que es una empresa que está cotizando ahora mismo a 12 veces libros, lo cual es una verdadera locura, ¿no? Y vale prácticamente, ahora ha perdido un poquito, ¿no? Los últimos días, pero ha llegado a valer más que General Motors y que Ford. ¿Esto cómo se explica? Pues básicamente la gente está descontando que la capacidad de esta gente que está investigando en Tesla, el tema de las baterías, etcétera, etcétera, pues van a conseguir mantener una ventaja competitiva. ¿Quién financió a Tesla en el muy principio? Pues los bancos que conocían a los socios, en concreto a Musk. Y en concreto hubo un fondo de capital riesgo especializado en el mundo de los coches ligado al Bank of America, que fue el que empezó la operativa. Entonces, como os digo, por tanto, siempre el deal flow normalmente empieza a través de un cierto conocimiento. Bien, ¿qué cosas o qué filtros se aplican? Pues lo primero es, fijaros, qué proyectos potenciales va a hacer esta empresa. Cuando te llega un proyecto de cero y hay que estudiarlo desde el punto de vista de capital riesgo, hay que ser muy estricto.
Os pongo un ejemplo, ya que he hablado de Tesla, ¿no? Elon Musk también es el CEO de SpaceX, ¿no? No sé si habéis visto últimamente las últimas declaraciones de este señor. Pues SpaceX tiene dos grandes proyectos. Uno es llegar a Marte en un plazo pues, de menos de 10 años y el segundo es conseguir poner en órbita más satélites de los que ahora mismo hay, en apenas 5, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve este tipo de cosas, pues hay que ser especialmente cauteloso. Si yo soy un fondo de capital riesgo, tengo que poner un poco de cordura. Normalmente estamos hablando de startups, de gente que mete mucho empeño, mucha ilusión, ¿no? en este tipo de empresas, pero el riesgo es máximo. Yo estoy seguro que SpaceX no va a llevar el hombre a Marte en 10 años. No es que esté seguro, es que está seguro toda la comunidad científica. Bueno, entonces, hay que ver efectivamente qué es lo que puede hacer. Bueno, pues por ejemplo, en el caso de SpaceX, ¿cuál es el interés de esta empresa? Bueno, pues han sido los primeros en conseguir enviar un satélite a órbita y recuperar el propulsor, es decir, digamos, el motor que lo ha llevado a órbita. Y esto, lógicamente, es un gran hito tecnológico. Como Tesla, que ha conseguido hasta 600 kilómetros de autonomía en sus mejores baterías. Pues de eso estamos hablando, ¿no? Ver cuáles son esos proyectos potenciales que la empresa va a poder hacer con nuestra entrada en el capital. Luego hay que efectivamente poner un filtro pues, propio. Hay empresas de capital riesgo especializadas en situaciones muy iniciales de las empresas, hay otras que están especializadas en el sector pues, minero, otras que están especializadas en el sector aeroespacial, yo qué sé. Esto lógicamente también tiene que estar ahí, ¿no? Luego hay un filtrado genérico y es cuando tú empiezas a ver si el plan de negocio es creíble o no es creíble, ¿no? A mí esto me pasa muy a menudo, ¿no? Os pongo un ejemplo muy tonto, ¿eh? Una empresa llamada La Netro nos planteó que el banco financiara. Intentó entrar en bolsa, en el mercado alternativo bursátil español, y después intentó conseguir fondos de capital riesgo. Esto es una empresa que se dedicaba a hacer guías en ciudades. Tú te metías en La Netro y decías, ¿dónde ir en Lima? Entonces ellos te decían, pues los mejores restaurantes, las mejores. Estamos hablando de hace 7, 8 años. Esto era un concepto que probablemente pues es interesante, pero el problema es de dónde voy a conseguir el dinero. Y esto es el filtrado genérico más importante. Al principio, en una startup, se habla mucho de crecimiento. Esto está bien, porque lógicamente la startup lo primero que tiene que hacer es crecer. Pero una startup no puede estar creciendo siempre. Y llega un momento en el que tiene que empezar a ser rentable. En el caso de la Netro, los ingresos que tenían por publicidad eran tan bajos que nosotros calculamos en 35 años la entrada en beneficio. Por tanto, dijimos que no era viable. Os pongo más ejemplos. Una empresa que decidió hacer un negocio radicalmente distinto, que consistía, no sé si sabéis, hay determinadas especies arbóreas, árboles que son más dañinas para el medio ambiente. En concreto, por ejemplo, el eucaliptus. El eucaliptus es un árbol que allí donde lo plantas, cuando crece muy rápido, pero cuando lo cortas para madera o para papel, pues vas a estar un cierto tiempo sin poder plantar nada más. Entonces, lo que proponía esta empresa era, oye, no, yo voy a plantar no eucaliptos, sino el árbol que sea más adecuado o tradicional en la zona. ¿Qué problema tenía ese negocio? El negocio era muy atractivo, ¿no? Pero el plazo en el cual se iban a talar esos árboles era 50 años. Yo no sé dónde estaré dentro de 50 años. Tengo la ligera esperanza de seguir vivo. Yo tendré 97. Pero, lógicamente, un negocio de 50 años es completamente ridículo. Igual no usamos papel en ese momento. Yo qué sé. Esto es lo que se llama el filtrado genérico. Hay ideas de negocio muy buenas, pero que no van a ser rentables prácticamente nunca, o si lo son rentables es en un plazo muy superior. Y luego, si la empresa pasa estos 3 primeros filtros, ¿no? Ver los proyectos que verdaderamente puede hacer, ver si está de acuerdo digamos, a la política del fondo de capital riesgo, pues luego ya haremos ese filtrado genérico en función de lo que quiere hacer la empresa. Y ya finalmente empezaremos a evaluar, ¿no? Fijaros que aquí, y yo os lo recomiendo, si vosotros os decidís a entrar como accionistas en alguna empresa de capital riesgo o invertís en fondos de capital riesgo, es muy bueno ir a que te cuenten, ¿no? las determinadas inversiones que están haciendo. El otro día yo os expliqué, por ejemplo, la última operación que hizo el fondo de capital riesgo BC Partners, perdón.
que fue la compra de Pronovias, ¿no? Pues esto, claro, hay que explicarlo, por qué se hace, qué es para una expansión en Estados Unidos que la empresa no tiene recursos. Bueno, pues todo ese tipo de cosas solo se consiguen o bien visitando al fondo de capital riesgo o visitando a la empresa. Entonces es muy interesante. Bien. Después, ¿qué más habría? Pues habría la segunda fase, ¿no? Una vez que yo ya conozco las empresas, han pasado los filtros de los proyectos, han pasado los filtros de que en algún momento dado sean razonablemente rentables, pues tendré que ver cuáles son los obstáculos para realizar la operación y cómo superarlos. Os pongo un ejemplo muy tonto. Mi empresa, un día, yo tengo una empresa aquí de formación en España, pues nada, nos llama el banco BBVA. Y esto cuando te llama el BBVA, empresa pequeña de formación, pues uno se pone firmes, ¿no? Uno dice, oh, hay que hacerlo, ¿no? Pues el BBVA nos proponía crear una empresa en Venezuela para impartir una certificación de analistas que es parecida al CFA, pero es digamos, la versión europea. Claro, es fantástico, no sé cuántos mil empleados, pero claro, luego hay que estudiar cuáles son los obstáculos. Pues esta empresa de formación que crearíamos conjuntamente el BBVA y nosotros, lógicamente iban a financiarse con fondos de capital riesgo incluso del propio BBVA, de un fondo de capital riesgo. Pero ¿qué problemas había? Que era inviable. En aquel momento, y ahora todavía, ¿no? Hay pues hasta 7 tipos distintos de cambio en Venezuela, hay la imposibilidad de hacer transferencias en dólares en muchas ocasiones fuera del país. Bueno, los obstáculos eran tales que al final, a pesar de ser un negocio muy rentable, se decidió que no era verdaderamente viable. Y esto veréis que muchas veces también es una fase crítica, ¿no? Uno puede tener una idea buenísima. Yo sigo con el ejemplo de Tesla, que me encanta como ejemplo, porque es una empresa que a mí me gusta mucho, pero no veo cómo va a salir del embrollo donde se ha metido, ¿no? Hay 500.000 clientes que han comprado el modelo nuevo de Tesla, que es el Model 3, el Model 3, y que han pagado, depende del país, ¿no? Pero entre $1.000 y $3.000 para que te lo entreguen. El precio sin ningún complemento del coche son $35.000. Y se comprometieron a entregarlo antes de que acabara 2018. Las primeras entregas han sido ahora y han entregado 3 coches en junio. Y dicen que con suerte llegarán a entregar 20.000 coches en 2018. Perdón, en el mes que mejor les vaya de 2018. No hace falta ser doctor en Harvard. Pues si empiezan con 100 coches y acaban el año con 20.000, pues en media construirán 10.000 al año, vamos a poner. 10.000 por 12 meses son 120.000. Van a quedar 380.000 clientes, vamos a decirlo así, enfadados, ¿no? Van a tener un retraso de 1, 2, 3 años en la entrega. Yo no sé vosotros, pero si a mí me tardan 3 años en entregarme mi carro, yo me voy a cabrear, me voy a enfadar, ¿no? Pues esto es un gran problema que ahora mismo tiene Tesla, ¿no? Ha vendido tanto que no tiene la capacidad ahora mismo logística de entrega. ¿Cómo va a salir del tema? Pues no tengo ni idea. Musk es un gran gurú, ¿no?, de las finanzas y supongo que tendrá un plan B, pero ahora mismo es una de las grandes incógnitas que se abren, ¿no? Bien, imaginamos que estudiamos los obstáculos y decimos, mira, es riesgo, no os olvidéis que estamos hablando de capital riesgo, pero es factible. Y si es factible, pasaríamos a la fase última, que sería el cierre de la evaluación, ¿no? Y aquí ya le ponemos un precio a la operación y decidimos el porcentaje en el que vamos a entrar y el capital que se le va a dar a la empresa. Primera cosa importante, ya lo vimos el otro día, claro, cuando uno diseña estas operaciones, en los propios documentos de entrega del capital tiene que aparecer que la entrega de fondos, la entrada de la firma de capital riesgo es temporal, ¿no? Y esto en el diseño de la operación va a estar siempre, ¿eh? Y esto es muy importante, ¿no? Entonces yo voy a hacer una valoración y me voy a sentar con el dueño de la empresa, con los dueños de la empresa y voy a decirle, oye, mi plazo de permanencia objetivo en esta empresa son, imaginaos, 4 años. Y al cabo de 4 años yo voy a venderlo o a un tercero o vamos a salir a bolsa. Eso es un poco la idea, ¿no? Por supuesto, siempre hay una due diligence. Esto es una pesadilla para muchas empresas. La due diligence supongo que conocéis todos, ¿no? No hace falta explicarlo. No sabéis lo que es el due diligence. El due diligence es un procedimiento por el cual las cuentas, que normalmente no están auditadas de las empresas pequeñas, estamos hablando de startup, pues son auditadas, entre comillas, por la empresa que va a comprar, por el fondo de capital riesgo. Entonces el fondo de capital riesgo envía un contable que compruebe efectivamente
que esta empresa pequeñita, esta startup, está llevando al día y correctamente sus obligaciones fiscales, contables, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, imaginamos, una due diligence puede durar pues, 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo del tamaño, ¿no? Y este es un proceso muy, vamos a decir, desagradable, ¿no? Porque el auditor externo, este auditor que envía el fondo de capital riesgo, va a estar físicamente en la empresa que le está requiriendo el capital y va a estar empezando a solicitar documentos. A mí me pasó una cosa muy divertida. ¿Veis? Yo empiezo ya a contar demasiadas historias, ¿no? Cuando uno se va haciendo viejo, cuenta las operaciones que ha hecho, ¿no? Estos son, aquí en España lo llamamos las historias del abuelo, ¿no? Entonces, una de las historias del abuelo que yo he tenido en torno a la due diligence fue en una operación de Natra. Natra es una empresa muy interesante. No sé si sabéis que uno de los últimos territorios que se independizó de España fue Guinea Ecuatorial, un pequeño país, pues eso, en Guinea, en el centro de África. Pero las empresas guineanas mantuvieron una relación muy especial con España. En concreto, por ejemplo, hay una empresa que es la empresa pública que se dedica a la exportación de cacao, que firmó un acuerdo de exclusividad con una empresa española que se llama Natra. Y esta empresa es la que tiene la exclusividad de la importación de cacao de Guinea Ecuatorial a todo el mundo. La exportación, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lógicamente esta es una empresa que, pues bueno, tiene más de 100 años esta empresa, lleva más de 100 años con este monopolio. Pero claro, cuando esta empresa quiso salir o quiso conseguir fondos del capital riesgo porque querían hacer una expansión a otros países, pues claro, nos sentamos con ellos y lo primero que les dijimos es, oiga, les vamos a enviar un auditor externo, vamos a decir así, vamos a hacer una due diligence. Y nos dijeron, no, nosotros no queremos dar esa información, porque es que resulta que en la empresa pues yo he metido cosas que son particulares, o los impuestos no están especialmente bien pagados, hay fraude con las cotizaciones de los trabajadores, bueno, 1000 cosas que pasaban en esa empresa que al final la llevaron al concurso a acreedores al cabo de un tiempo. Entonces el banco decidió no hacerlo. ¿Qué problema hay? Pues si tú en una due diligence ves que la empresa que quiere el capital está remisa, no quiere darte la información, normalmente ahí vas a estar muy receloso, vas a parar la operación. Bien, ¿qué más? ¿Qué ocurre con esto? Pues hombre, imaginaros, yo he llegado a la conclusión de que tengo que entregar, sigo con el ejemplo de Celtia, ¿no? Tengo que entregar, imaginaros, 10 millones de euros a Celtia, pero claro, Celtia no necesita 10 millones de euros ahora, necesita un préstamo de 4 para comprar la nave industrial y más o menos 2 millones al año mientras la operación se va investigando en este proceso de las algas. Entonces, lógicamente, el capital riesgo va a hacer una entrega escalonada de fondos. Vamos a firmar un contrato en este caso con Celtia, donde se va a especificar las fases en las cuales se va a entregar el dinero. Y fijaros que esto es, si me permitís la expresión, es un poco putada, porque tú vas a condicionar la entrega de los fondos a que la empresa consiga determinados hitos. Os cuento el ejemplo de Celtia. Por ejemplo, los segundos empezamos dándoles un préstamo de 4 millones y los primeros 2 millones de euros. Cuando acabó ese año, nosotros le habíamos puesto como objetivo superar la fase 1 en Europa. La fase 1 de investigación, que la Agencia Europea del Medicamento les diera el ok. Como la superaron, les dimos los 2 millones. Al año siguiente, ¿qué ocurrió? Que no lo consiguieron. Entonces, no recibieron los fondos. Se demoraron 1 año. Entonces, esto es muy importante hacerlo en el capital riesgo, porque si no, lógicamente, son empresas de altísimo riesgo, no puedes tomar excesivos riesgos, ¿no? Fijaros que aquí hay un problemón, ¿no? Porque tenemos, por una parte, lo que se llama el riesgo moral. El riesgo moral aparece cuando hay un empresario que necesita el dinero y la entidad de capital riesgo que tiene que asumir esa incertidumbre porque es la que está poniendo el dinero y por tanto no quiere asumir más riesgos de lo estrictamente necesario. En muchas ocasiones los fondos de capital riesgo limitan tanto la entrega de fondos que la propia empresa puede llegar a situarse en situación de pues concursal o similar. Bien, ¿qué más cosas tendríamos, ¿no? Tenemos también en este contrato tenemos lo que se llama la posibilidad de abandono, ¿no? Dentro de la formalización y blindaje del contrato siempre hay una posibilidad de que el fondo se salga. Entonces aquí, imaginaros, nosotros por ejemplo con Celtia dijimos que si durante 3 años consecutivos Celtia no conseguía pasar al menos un medicamento de fase, pues
el fondo de capital riesgo se iba a retirar. Por supuesto, también hay que elaborar un contrato detalladísimo. Y aquí verdaderamente muchas veces, cuando uno pide dinero a un fondo de capital riesgo, se pone muy contento cuando se lo dan, pero verdaderamente está firmando un montón de cosas. Por ejemplo, habitualmente se ponen límites a los sueldos de los directivos de la empresa que recibe los fondos. O, por ejemplo, se ponen límites a la inversión máxima para que no se suman más riesgos de lo necesario. ¿Qué más cosas? Pues a veces el fondo de capital riesgo, para, digamos, incurrir en menos riesgo, en lugar de financiar con capital, pues va a blindar la operación mediante otro tipo de operaciones, otro tipo de inversión, ¿no? Pues pueden ser acciones preferentes que tengan derecho a voto, pero que tengan garantizado un dividendo, obligaciones convertibles y que esa conversión tú la puedas decidir en cada momento, o sea, obligación convertible americana, para entendernos, ¿no? O bien, que tú te puedas salir dependiendo de la marcha de la empresa. Por ejemplo, es muy habitual pues eso, que haya 3 años consecutivos de pérdidas, tú te puedas ir, ¿no? Bien, entonces, esto hay que fijarlo muy bien y cuando vosotros hagáis una inversión en un fondo, tenéis que ver qué tipo de política sigue el fondo de capital riesgo con respecto a las empresas en las que invierte. También muchas veces lo que ocurre es que entra más de un fondo de capital riesgo, más de una empresa de capital riesgo en la operación, es lo que se llama la sindicación. Y esto es muy interesante porque si 2 o 3 fondos de Venture Capital hacen un análisis y los 3 consideran que es interesante entrar en este tipo de empresa, pues probablemente la valoración puede ser o la inversión puede ser bastante interesante, ¿no? Y como os decía, al final también hay que establecer la remuneración de los directivos. Os pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Bueno, pues ya que hablo de Tesla, ¿no? Pues el señor Elon Musk al año está ganando unos 17 millones de dólares, pues claro, esto para los fondos de capital riesgo que siguen teniendo dinero en la empresa, pues yo me imagino que tienen que estar preocupados, ¿no? Porque la empresa sigue perdiendo 600 millones de dólares al año. Entonces, una empresa que pierde 600 millones de dólares al año y que paga a su principal ejecutivo 17, pues es bastante duro, ¿no? Bueno, pues esto es de lo que estamos hablando. Debe haber también algún tipo de fijación. Bien, vamos a resumir un poco. Bien, ¿qué ventajas tiene la financiación por Venture Capital? Primero que es una financiación estable, no se va a ir mañana. Como poco, ya lo vimos el otro día, que 5 y 7 años, ¿no? Sería lo normal. Normalmente, aproximadamente el 80% va a estar basada en recursos propios, que son los más estables. Además, esa financiación va a irse incrementando si la empresa consigue llegar a los resultados. Y además, normalmente no hay garantía. No hay garantías, mientras que si tú pides un préstamo a un banco, pues lo normal es que se hipoteque, por ejemplo, en la nave industrial o lo que fuera. En cuanto al apoyo de la gestión, ¿qué ventajas tiene la financiación por capital riesgo? Normalmente la imagen externa. Cuando un fondo de capital riesgo de los grandes, ayer, el lunes, hablábamos de VC Partners, pues cuando uno de estos grandes fondos invierte en una empresa pequeñita, verdaderamente es un bombazo. Quiere decir que la empresa ha sido capaz de atraer, vamos a decirlo así, al nivel más importante de inversores, ¿no? Y luego, lógicamente, hay sinergias, porque a su vez, como explicaba también el otro día, el fondo de capital riesgo va a tener contactos y muchas veces va a estar ligado a bancos, va a ser más fácil conseguir financiación bancaria, etcétera, etcétera. Y son especialistas. ¿Qué ocurre cuando uno monta su empresa? Pues yo cuando monté mi empresa, pues lógicamente yo estaba enamorado de mi empresa, ¿no? Sabéis que en la inversión, no sé si esa teoría os la han contado alguna vez, yo escribí algún libro sobre eso. Hay 3 fases, ¿no? Está la fase de enamoramiento, que es la fase en la cual tú inviertes en un valor o inviertes en una empresa, creas una empresa y piensas que tu empresa te va a hacer rico. Esto es como cuando uno compra un boleto de lotería. Siempre piensa que le va a tocar, si no, no lo compraría. Luego está la fase de amor maduro, ¿no? Cuando la empresa ya, en algún momento dado, pues empieza a dar beneficios, ¿no? Pero ya es un amor, dices, hombre, no me va a hacer rico, voy a vivir, pero normalmente no me va a hacer rico. Y luego está la fase de desamor, ¿no? La fase de desamor es como con un novio, con una novia, ¿no? Una vez que has roto, no quieres saber nada de ella. Pues esto es lo mismo. Una vez que tú has visto que esa empresa no va a ser rentable, pues lógicamente estás en fase de venta y no quieres saber nada de esa empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al intervenir el fondo de capital riesgo, habrá especialistas que valoren la empresa. Si yo estoy en la fase de enamoramiento, pues para mí mi empresa es la mejor. Entonces tiendo a valorarla
muy por encima probablemente del valor real. Entonces, el especialista me va a ayudar, ¿no? En darme una visión probablemente más objetiva. Y luego, como veis ahí, normalmente si yo quiero salir a bolsa, la mejor manera normalmente es a través de la inversión de los fondos de capital riesgo, porque ellos tienen contactos y nos van a hacer el proceso mucho más sencillo. Las desventajas, pues la primera que aparece es que la financiación es escalonada. Y claro, si yo no consigo los hitos a los cuales estoy comprometido, pues voy a tener un problema. Imaginaos la empresa Celtia. Claro, la empresa Celtia depende que la Agencia Europea del Medicamento o la FDA de Estados Unidos le homologuen unos medicamentos. Por tanto, de alguna manera hay una parte importante que no depende de ella, ¿no? Entonces es un poco injusto, pero claro, no hay otra manera porque la empresa de capital riesgo tiene que basarse en algo para seguir aportando capital. ¿Qué otra desventaja tiene? Se pierde la independencia. Normalmente el fondo de capital riesgo va a llegar y va a decir, oye, quiero que se cambie el CEO, quiero que se cambie, yo os expliqué el otro día el caso de Google, en Pronovias es lo primero que han hecho, vamos a quitar a los principales directivos de la empresa porque llevan 50 años y ahora es un momento de cambio, ¿no? Normalmente el contrato, la otra desventaja es que el contrato que te hacen es, aquí en España usamos la palabra leonino, es un contrato verdaderamente restrictivo y que va a venir alguien y te va a revisar y te va a poner las vergüenzas que tú tengas en tu contabilidad, las va a aflorar. Bien, entonces, este proceso de due diligence es normalmente casi la prueba, aquí decimos la prueba del algodón en España, es si una empresa no quiere mostrar todos los datos, normalmente va a ser muy difícil que los fondos de capital riesgo entren, ¿no? Yo, por lo poco o mucho que conozco Perú, yo os digo que llevo muchos años yendo a Perú, pues prácticamente 20 y tantos años, ¿no? Yendo a Perú todos los años de manera consecutiva, me da la sensación de que la pequeña empresa peruana le cuesta, ¿no? Enseñar sus cuentas a terceros. Tengo esa sensación. Pero aquí también, ¿eh? En España tú le dices a una pyme, oye, no, que te vas a hacer rico, pero antes tienes que enseñarle todas tus cuentas a este señor que es un fondo de capital riesgo inglés y probablemente pues muchas empresas van a decir que no. El otro día yo os prometí contaros las diferencias también entre el Business Angel y el Venture Capital. Business Angel, yo no voy a entrar mucho, pero simplemente yo quiero ver las diferencias. He estado mirando y hay una asociación de Business Angels también en Perú, ¿eh? No sé si la conocéis. ¿No? Si vosotros tecleáis en el Google, veréis que tecleáis Business Angel en Perú, veréis que hay un par o tres de asociaciones, por lo menos en Lima. Entonces, ¿qué es un Business Angel? Pues normalmente estos sí que van siempre a startup. Y normalmente van a invertir poco dinero, va a ser una participación minoritaria porque habitualmente lo que quieren es ayudar en la gestión. Normalmente van a permanecer en el anonimato, entonces muchas veces lo que ocurre es que cuando una empresa sale a bolsa, te enteras de que, yo qué sé, Warren Buffett, ¿no? Era accionista de una pequeña empresa, por ejemplo, de construcción de motores de motos en Estados Unidos y que le ayudó como business angel, ¿no? Tenía tiempo en los años 70 probablemente y se dedicó a esto. Entonces, habitualmente mantienen el anonimato, ¿no? Y normalmente, así como el fondo de capital riesgo quiere rentabilidad y probablemente va a pedir dividendos desde el minuto cero, los business angels son más flexibles, pueden razonablemente esperar un poco. Bien, entonces aquí el business angel lo que va a intentar es con esa participación del 10, del 15, del 20, una pequeña participación, va a intentar mejorar la gestión y en un plazo que normalmente tampoco suele ser muy largo, aunque en el business angel, como son inversores particulares, puede ser un poquito más largo que el capital riesgo, pues intentan obtener esa plusvalía. Bien, por tanto, eso sería la diferencia. Entonces, fijaros, el background normalmente del inversor ángel es un empresario, el de capital riesgo es un inversor. Por tanto, el empresario habitualmente se va a meter como business angel en sectores que conoce. El tipo de compañía creada en los inversores ángeles normalmente son pequeñas, primeras fases de creación. En el capital riesgo es la segunda fase. Ya la empresa es un poquito más grande. Proceso de evaluación previo. El inversor ángel, ¿no? Pues business angel, normalmente va a hacer un estudio muy somero, no va a ir ahí a hacer la due diligence. En el capital riesgo sí. La localización, pues hombre, el business angel tiene que ser cerca del lugar de residencia. Capital riesgo no es importante. El contrato que hace un inversor ángel es muy simple. Porcentaje de acciones compradas.
retribución por los servicios de asesoramiento, poco más. Mientras que, como hemos visto, en el capital riesgo es estándar y es complejo. La dirección, pues el inversor ángel normalmente decide todos los días lo que hace, es decir, cada día puede estar tomando decisiones, mientras que el capital riesgo se mueve al medio y largo plazo, esos 5 o 7 años. Y la estrategia de salida para el inversor ángel tiene menos importancia, pero para el capital riesgo sí la tiene. Como veis, la rentabilidad, lógicamente, para el inversor ángel es un poquito menos importante, mientras que para el capital riesgo, pues lo es mucho más, ¿no? Os quiero deprimir un poco. Estáis demasiado contentos. Estas son las cifras del año pasado de todo el negocio, tanto de Business Angel como de capital riesgo a nivel mundial. El 35% de las operaciones, como veis, se hicieron en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y México. Como veis, aproximadamente el 40% se hicieron en Europa. Como veis, el 22% en Asia Pacífico, Japón, China, etcétera, etcétera. Oriente Próximo, que sería Israel, pues prácticamente solo Israel, porque el resto de países están en una situación, como todos sabéis, bastante compleja. 2. Y fijaros, Centroamérica y Sudamérica. Solamente el 1% del total de operaciones a nivel mundial se hicieron en Sudamérica. Y esto nos da un poco idea de lo poco desarrollado que está este negocio, ¿no? Del otro lado del Atlántico. ¿Por qué? Pues probablemente tiene que ver con muchas cosas, con que no hay muchos fondos que conozcan, muchos de los fondos son anglosajones, a muchos fondos le cuesta entender a veces la idiosincrasia de los países de América Latina, la normativa suele ser muy cambiante por países. ¿Sabéis una cosa que a mí me desespera siempre de España, por supuesto, pero también de América Latina es la burocracia, ¿no? Entonces, la burocracia de la inversión normalmente es terrible. Y eso a un señor del Reino Unido, donde se puede crear una empresa en 3 días, el hecho de tener que pedir 17 permisos para poder invertir como inversor extranjero en una empresa le echa mucho para atrás. Entonces, bueno, digamos que vamos a dejarlo ahí, ¿no? Verdaderamente el negocio es muy pequeño. Entonces, si vosotros queréis invertir en fondos de capital riesgo, el tanto por ciento de las inversiones que va a tener ese fondo de capital riesgo en América Latina y en el Perú va a ser mínimo, si es que lo tiene. Esto también es interesante en el sentido que os va a permitir diversificar más la inversión. Y aquí tenéis las cifras a nivel digamos, agregado, ¿no? Miles de millones de dólares. Pues aquí veis, Estados Unidos, la inversión 46.400, lo que sería, digamos, el capital, pero luego sumándolo todo, pues participaciones preferentes, obligaciones convertibles, 159.000 millones. Estados Unidos es verdaderamente espectacular, las cifras. Tenéis que pensar que 159.000 millones de dólares es algo así como el 15% del PIB del PBI de España, como aproximadamente, creo, ¿no? En torno al 40% del PBI del Perú. Es una cifra brutal. Reino Unido, como veis, es el segundo gran país. Es un país donde la tradición es que las empresas que empiezan no se financian en los bancos, ¿no? Esto que verdaderamente en España y en Perú es algo, cuando uno monta una empresa, lo primero que piensa es cuánto dinero voy a pedirle al banco. Bueno, pues en el Reino Unido es casi al revés, ¿no? Primero es quién me puede prestar el dinero o quién puede entrar como socio conmigo que no sea un banco. Bueno, y ahí veis las cifras, ¿no? Veis que verdaderamente los dos grandes países del capital riesgo son Estados Unidos y Reino Unido, y el resto de países están a mucha distancia. Está Francia, está Japón, y creo que España ni sale. Ah, sí, ahí lo tenéis, ¿no? 3.000 millones en el año 2016. Creo que el Perú sí que no sale, y creo que no sale ningún país de América Latina. Lo he estado mirando antes y verdaderamente no es así. Y fijaos que China, por ejemplo, que sería un mercado que uno pensaría que habría mucho capital riesgo, pues el capital riesgo comparativamente con el tamaño del país es ínfimo. Y eso tiene que ver con las barreras de entrada. La burocracia china supera a la española y de América Latina. Es terrible. Eso hace que verdaderamente sea bastante complejo. Bien, ¿conocíais la poca relevancia del capital riesgo en América Latina? ¿No? ¿Os ha sorprendido el 1%? No, pues verdaderamente nada. Bueno, pues aquí veis en tanto por ciento sobre el PIB, ¿no? Por supuesto, como es tan pequeño, no sale el Perú, ni sale, creo, ningún país de América Latina. Veis que en tanto por ciento sobre el PIB, como veis ahí, hay varios países que, hombre, son más pequeños, pero que llegan prácticamente al 50%, ¿no? de inversión. Veis en lo que es buyouts y fondos, Suecia, ¿no? Perdón, el Reino Unido y después Suecia con un 40%,
pues es verdaderamente espectacular, ¿no? El tanto por ciento de inversión que tenemos. Esto es la inversión acumulada, ¿no? Año sobre año. El dato que hemos visto antes era el dato anual. Y veis que en Estados Unidos aproximadamente hay un 40% del PBI en capital riesgo, lo cual también es muy importante. Y luego veis pequeñas cifras por ahí, ¿no? Países sorprendentes puede ser Islandia, ¿no? Un país muy pequeñito que sin embargo tiene un capital riesgo muy potente, Canadá, los Países Bajos, bueno, etcétera, ¿no? Pero veis que los líderes en cuanto a peso en el PBI son Reino Unido, Suecia y Estados Unidos. Bien, vamos al tema de valoración. Esto es un tema que a mí me interesa mucho. Yo fui muchos años director de análisis bursátil y me ha tocado valorar muchas startups, ¿no? Vamos a intentar explicar un poco todo esto. No quiero aburriros con la teoría, pero tengo que hablar un poquito de la teoría. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues normalmente una empresa o una idea de empresa, lo que llamamos startup, pues empieza prácticamente sin ingresos, ¿eh? Y sin beneficios o incluso con pérdidas. Bueno, no es que tenga pérdidas, ¿no? Y lo que ocurre es que el tanto por ciento sobre utilidades pues también tiende a ser bajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que normalmente esto va a crecer muy rápido hasta que ya finalmente la empresa pues o entra en beneficios o al menos tenga EBITDA positivo. Y ahí ya, si la idea de negocio es buena, es la fase de expansión rápida. Antes os explicaba, ¿no? Aquí pues está la familia y los amigos ayudando, esto lo vimos el lunes, o bien un business angel. Y en esta última parte del ciclo del startup, o bien ya en la expansión es donde entran los fondos de capital riesgo. Entonces, la fase de expansión es cuando la empresa empieza a abrir delegaciones pues, por todo el país o internacionalmente, y la fase de alto crecimiento pues, sería la fase donde el crecimiento se estabiliza, ¿no? Y ya llega un momento en el cual la empresa está explotando, ¿no?, su ventaja competitiva y llega a la fase de maduración. Y ya finalmente el declive. Entonces, claro, nosotros estamos intentando explicar cómo se valoran empresas aquí. Por tanto, van a ser empresas habitualmente sin beneficios, muchas veces incluso con beneficios operativos negativos en la fase de startup. En la fase de expansión rápida, normalmente el EBITDA ya llega a ser positivo, pero todavía las pérdidas son elevadas. Entonces, claro, ¿cómo sería, no, la información disponible? Pues en el caso de una startup o de una idea de una empresa, los ingresos partidos por la operación corriente, el ticket, ¿no?, corriente de la empresa, pues no existe o son ingresos muy bajos, ¿no? Os he contado antes el caso de una empresa de farmacia, de biofarmacia, que tarda 7 años en tener ingresos. Pues esto es un poco la idea. Yo cuando estoy en el mundo del startup voy a tener muchísimos problemas para conseguir fuentes fiables de información. Disculpadme un momentito. En la fase de expansión rápida, la empresa está creciendo, pero todavía el beneficio es bajo. Aquí el principal riesgo de esta fase es lo que se llama morir de éxito. En el año 2000, del 2000, como os explicaba el lunes, del 2000 al 2017 han desaparecido el 99,7% de las empresas cotizadas en el Nasdaq.com, es decir, de todas las empresas de Internet que existían en el año 2000 hoy queda solo de 0,3%. ¿Y esto por qué viene? ¿Porque las empresas no crecían? No, porque los costes de la expansión normalmente se comían cualquier rentabilidad posible. Después llegaríamos ya al alto crecimiento donde la empresa ya estaría en beneficio y ya finalmente el crecimiento de maduración con crecimientos pequeños, pero bastante sólidos. Entonces, ¿cuáles serían? Y aquí voy a ir muy rápido porque todos vosotros os lo sabéis, ¿eh? Pero ¿cuáles serían los métodos de evaluación y cuáles no nos sirven? Por ejemplo, el valor contable. Pues nos sirve regular, ¿no? Porque estamos hablando normalmente de empresas que no tienen un gran valor contable, ¿no? Y sobre todo no tienen mucho tangible. Muchas veces son empresas que viven del intangible. Es una idea, una patente, lo que sea. También podríamos hacer un ajuste en función de restar el pasivo, ¿no?, al valor contable. Bueno, podríamos hacer distintos ajustes para calcular el valor contable mejor, pero nos sigue siendo pues bastante complicado. La que sí se puede emplear en startup es lo que se llama el valor de reposición. El valor de reposición, que sería cuánto me costaría a mí montar una empresa como Tesla, ¿no? Contratar a todos los ingenieros y comprar las patentes de Tesla de tal manera que yo pueda llegar a fabricar con la misma calidad vehículos eléctricos. Eso se llama valor de reposición. ¿Valor sustancial? Pues no se usa, ¿eh? Estamos hablando, lógicamente,
de empresas con casi nada de activo material. Por tanto, el valor sustancial es poco empleado. El valor de liquidación, al no haber mucho activo material, tampoco es muy importante. Valor de mercado, pues lógicamente sí se usa, lo que valga en el mercado. Después, estado de resultados. Pues aquí tenemos todos los múltiplos. Yo creo que os los conocéis todos, ¿no? Múltiplo de utilidad, poco útil, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son empresas con crecimiento, con beneficios negativos o muy bajos. Por tanto, este múltiplo siempre va a dar muy alto. El múltiplo de ventas. ¿Cuántas veces ventas vale la empresa? Pasa lo mismo. Estas empresas suelen vender muy poco y por tanto este múltiplo sale disparado. El múltiplo de EBITDA es tal vez más fiable, ¿no? En mi opinión, una empresa que está más de 3-5 años con EBITDA negativo es una mala inversión. ¿Por qué estoy diciendo eso? Si tú no eres capaz de llegar al EBITDA positivo, eso quiere decir que tu negocio operacionalmente no da plata. Si no da plata en 5 años, que es un periodo razonable, pues no parece lo mejor. Entonces, el múltiplo del precio partido por EBITDA es un ratio bastante aceptable, ¿no? Ver cuándo la empresa entra en beneficios, en EBITDA positivo, y intentar averiguar cómo está la competencia. Y luego, fijaros, hay otro ratio, ¿no? Que es el precio dividido por ganancia, que es el ratio PER, que tampoco se va a usar mucho, porque estamos hablando de empresas en pérdidas o incluso con beneficio negativo, con utilidad negativa. También podemos dividir por la tasa G y lo mismo, nos vale solo para empresas que ya están en beneficios. Bueno, y otros múltiples. ¿Los métodos mixtos se usan? No, porque aquí estamos hablando de la valoración patrimonial, de la valoración de liquidación. Los que hayáis estudiado probablemente el CFA veríais la valoración, el valor de liquidación de la Unión de Expertos Contables Europeos. Bueno, todo eso no se usa porque el valor contable es muy bajo. ¿Qué podemos usar? Hombre, podemos usar el descuento de flujos de caja siempre que el flujo de caja sea positivo, ¿no? Y aquí hay que diferenciar entre el flujo de caja del accionista y el flujo de caja de capital. Luego veremos un ejemplo. Y con eso yo puedo llegar a calcular un valor ajustado. También podría ver cómo va incrementándose el balance, cómo va la empresa incrementando valor. Podría también ver el beneficio económico de la empresa y ajustarlo, o bien la liquidez que se va generando, ¿no? Bueno, todo eso, para aquellas empresas que estén en liquidez positiva o bien que estén en beneficio positivo, son ratios que se pueden emplear. A mí me encanta, y os lo enseñaré cuando vaya por Lima, usar métodos de derivados, ¿no? Que es valorar como opción real y como Black-Scholes. Si me paro un segundo. Las opciones reales. Imaginaos que vosotros abrís una empresa tipo la que os estoy diciendo, ¿no? Una empresa de biofarmacia, ¿no? Que es la que estamos usando de ejemplo todo el día. Empieza Celta a investigar y le va bien en el primer producto que investiga. Entonces ahí cuando acaba esta primera fase de investigación, tiene dos opciones. Tiene tres. Centrarse en lo que ya ha investigado, abrir una nueva investigación o abandonar la investigación. Eso es lo que se llama una opción de contraer o de expander o de cerrar. Por tanto, yo puedo valorar esa opción. Puedo ver cuánto cuesta expandir el negocio, puedo ver cuánto cuesta cerrar el negocio, que también va a tener costes, y puedo ver cuánto cuesta seguir solo con lo que ya tengo. Y eso se puede valorar con los flujos, con las opciones reales. Yo os contaba, yo he usado mucho opciones reales para valorar yacimientos mineros. Incluso en el Perú he hecho bastantes cosas de acuíferos. Pues al final, cuando uno llega a un acuífero, cuando uno llega a una mina, y hay una pequeña cata, ¿no?, del terreno, y los ingenieros te dicen, mira, se ve que hay una masa hueca donde puede haber gas, por ejemplo, puede haber petróleo o puede haber carbón, pero claro, en función de otros proyectos que nosotros hemos hecho, la probabilidad de que esté llena al 100% es de, imaginaos, el 40%. La probabilidad de que esté llena al 50% es el, yo qué sé, 70%. Y yo con esas probabilidades puedo calcular una función de distribución y llegar a valorar, empleando las técnicas de valoración de opciones. Esto lo veremos, si os parece, aplicado a las empresas que valoremos en el momento que yo vaya por Lima, porque eso sí que es mejor que lo veamos en directo. Pero quedaros con la idea de que el método de valoración basado en opciones reales es uno de los más utilizados. ¿Alguno ha utilizado opciones reales para valorar empresas? ¿No? Entonces, si os parece, lo vemos cuando esté yo por ahí. Perfecto. Bueno, métodos basados en el balance, ¿no? Pues aquí pues no hace falta explicar mucho, ¿no? Básicamente yo lo que puedo calcular es el valor patrimonial de la empresa. ¿Cuánto vale patrimonialmente la empresa? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Me voy a ir al ejemplo que tengo.
Pues si yo voy a compartir con vosotros el Excel. Compartir pantalla. Esta hoja de cálculo os la enviaré para que la tengáis. Voy a hacerlo más grande. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que sería los beneficios de esta empresa. Perdón, he compartido la que no quería compartir. Esto pasa mucho. Perdón, vamos a irnos a compartir internet, que es lo que quería hacer. Los años no perdonan y la fiebre tampoco. Perdonadme. Esperad un segundito, que tarde un poco. Aquí está. Aquí, ¿veis? Yo tengo aquí la página de Investing. Yo uso mucho Investing porque es gratis, pero no tenéis por qué usar esta. Vosotros tenéis probablemente Bloomberg o tendréis otras páginas que Profuturo esté pagando. Pero Investing no está mal dentro de lo que es gratuito, ¿no? Entonces, como veis aquí, dentro de los ratios, pues tenéis información financiera, aquí, Financial Summary, donde vais a poder ver pues los principales datos, ¿no? Cómo funciona la empresa, cuál es el beneficio, los ingresos totales, cuáles son los pérdidas, ¿no? Que sufre en este caso la empresa, cuáles son el total de activos, liabilities, el total de equity. Entonces, simplemente fijaros que esta es una empresa que, como veis, ha ido incrementando razonablemente el valor patrimonial de la empresa. Como veis, la diferencia, ¿no?, entre uno y otro pues ha ido creciendo hasta que el último año se ha estancado. Ha habido un proyecto que no les ha salido especialmente bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo podría yo valorar esta empresa? Pues podría valorar este valor patrimonial de la empresa en función de los ratios que tenga el sector. Entonces aquí, por ejemplo, tenéis un resumen, aquí, de ratios. Por ejemplo, aquí tendríais los ratios principales, ¿no? Por supuesto, el ratio Price Earnings no existe porque no hay beneficios negativos. La industria biofarmacéutica, como veis, está en 41 veces, lo cual no es bueno para la empresa. Price to Sales quiere decir que la empresa está valorada en 13 veces sus ventas, lo cual es muchísimo, ¿no? Entonces sería como si vosotros fuerais a pedir una hipoteca y os dieran 13 veces en hipoteca el sueldo que tenéis bruto. Bueno, y así, ¿no?, llegaríamos incluso a calcular el precio sobre activos tangibles, ¿no?, que veis que está en 7,8 veces. Entonces, como veis, y el price to book, ¿no?, que sería el precio dividido por el valor contable, que veis que está en 5,69. ¿Está la empresa cara o barata? Pues en función del balance está barata. Veis que la industria está en una valoración price to book de casi 8, la empresa está en 5,7 y el precio sobre activos tangibles está en 7,8, mientras que la industria está en 24. Por tanto, esto sería la primera, cuando uno mira esta empresa, oye, pues en función del balance que tiene la empresa, parece que podría, ¿no?, si por ejemplo si fuese el price to book a la media del sector, la empresa tiene un potencial pues a lo mejor de un 20%. ¿Por qué la empresa está por debajo del sector? Pues está en pérdidas. Es una empresa que, aunque lleva 12 años, en el mundo de la biofarmacia esto no es nada. Las empresas empiezan a ser de verdad rentables a partir de los 20, 25 años, ¿no?, cuando ya han amortizado las patentes. Bien, entonces veis, esto sería la valoración muy rápida basada en balance. ¿Qué valor tiene esto? Puedo ser un poco soez, como dicen los anglosajones, bullshit, nada. ¿Por qué? Pues porque habrá empresas que no tendrán activo tangible, habrá empresas que habrán acudido a la financiación bancaria, habrá empresas que todo será capital, habrá empresas que estén en fondos de capital riesgo y que les pidan tener rentabilidad más pronto. Entonces, estamos cuando uno habla de startup, el balance es poco representativo, ¿no? Pero bueno, sería básicamente lo primero que veríamos. También podríamos aplicar métodos basados en resultados. Para poder aplicar métodos basados en resultados, la parte básica es que el EBITDA sea positivo, porque si el EBITDA no es positivo, quiere decir que el resultado operativo perdone, de la empresa, se me está acabando la voz por momentos, el resultado operativo de la empresa es negativo y por tanto yo no lo puedo valorar en función de beneficios. Fijaos, vuelvo a la empresa. Vuelvo a la empresa. Uy, he vuelto a hacer lo mismo, ¿habéis visto? Quería irme a internet y me he ido a la presentación. Vuelvo a la empresa, está aquí.
Y veis que los ratios de rentabilidad son malos, ¿no? Porque estamos hablando que el pre-tax margin es negativo, el operating margin es negativo y el net profit también es negativo. Por tanto, estamos hablando de una empresa que verdaderamente tiene problemas. No solamente la parte gross antes de meter los gastos operativos, que son muy importantes en esta empresa. En otras empresas tecnológicas los gastos operativos son muy bajos. Imaginaros una empresa que se dedica a la programación de páginas web. Pues ahí verdaderamente los gastos operativos pues van a ser muy bajos. Los informáticos, el sueldo de los informáticos y los ordenadores que usen. En este caso hay que mantener una capacidad de almacenaje, hay que mantener una capacidad de investigación digamos, en sitios donde se pueda investigar con todas las garantías, etcétera. Entonces, fijaros cómo está la empresa, ¿no? Da igual que lo miremos a 5 años, que lo miremos a interanual, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si lo miramos en este trimestre contra el trimestre anterior, la empresa ha incrementado, ¿no? Tiene un gross margin de 81. El resto del sector está en 70. Bueno, no está mal. Pero el problema, como veis aquí, es que, como veis en operating margin, el sector está peor. Pero el problema es cuando nos vamos más abajo, ¿no? Veis que nos vamos para abajo, veis que la empresa está en earnings per share bastante negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta empresa probablemente ha hecho muchas ampliaciones de capital y al final lo que ha hecho ha sido diluir muchísimo también el, el- el- el beneficio y por tanto salen unas cifras bajas y encima negativas. La media del sector, como veis, es positiva. Bien, entonces el cash flow por acción también es negativo frente al sector que es positivo. Entonces, claro, ¿podemos valorar esta empresa por su EBITDA? Pues no, no podemos, de ninguna manera. ¿Podemos valorarlo, por ejemplo, por su ROE? Pues tampoco, porque fijaros que el ROE de la empresa a cualquier plazo que lo miréis es negativo frente a ROEs positivos del sector. ¿Podemos mirarlo en función de la rentabilidad de los activos? Pues tampoco, porque son negativos. Bueno, entonces, al final, ¿qué ocurre con muchas de estas startups? Sobre todo estas que son en primera fase, en el caso, yo digo, de Biomarín, es un poco segunda fase más que primera fase, pero empresas que están iniciando, pues verdaderamente es casi imposible valorar por resultados. Bien, pues ya con esto podemos volver a la presentación. ¿Veis la dificultad de valoración? Y podemos irnos al siguiente método, que son lo que se llaman los métodos mixtos. Y este sí que puede tener un cierto uso, sobre todo lo que se llama el cálculo del fondo de comercio de goodwill. Yo no sé cómo de expertos sois en contabilidad. Creo que había una persona de auditoría por aquí que asiste al curso, pero en general creo que no sois contables. Esto sí que es cierto que hay normativas que permiten calcular el goodwill o fondo de comercio, y estas son empresas que habitualmente tienen un fondo de comercio importante, ¿no? El método más reconocido es el de la Unión de Expertos Contables Europeos. En cualquier caso, lo hagamos como lo hagamos, sí que es interesante medir el goodwill de la empresa. Luego veremos un poco cómo se hace esto, ¿no? Bien, siguiendo con lo que estábamos hablando, el siguiente paso sería, como sois todos expertos en valoración, sería usar un método basado en el descuento de flujo de caja, ¿no? Entonces yo lo que haría sería valorar qué flujo de caja va a generar. Estamos hablando de flujo de caja libre, ¿eh? ¿Todos sabéis la diferencia entre flujo de caja y flujo de caja libre? ¿Sí? No os oigo. No. Sí. Bueno, ha habido dos, ¿no? En el flujo de caja es el dinero que genera la empresa, en el flujo de caja libre es en qué lo invierte. Yo puedo tener un flujo de caja positivo, pero tener más inversiones que mi flujo de caja. Entonces el flujo de caja libre es negativo. O al revés, puedo tener un flujo de caja negativo, pero ese año vender un activo de la empresa. Entonces el flujo de caja, al desinvertir, se volvería positivo. Entonces, bueno, el método sería el descuento, el flujo de cajas, y empleando una tasa de descuento que fuera relevante. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué problema surge? Pues surge el último año, ¿no? La empresa, imaginaos que vosotros hacéis una estimación a 5 años, ¿no? Pero la empresa normalmente no va a desaparecer el año 6. Entonces, se va a emplear lo que se llama el método de valoración de rentas perpetuas, que no sé si conocéis, ¿no? Esto, dependiendo del libro que leáis, se llama valor residual o valor continuo.
esta VC, como veis, es el fondo el cash flow, perdón, del último año, bueno, en realidad del año siguiente al último año del cual yo tengo expectativas, y dividido por la tasa a la cual yo descuento los flujos menos la tasa de crecimiento que la empresa va a crecer a perpetuidad. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces, vamos a ver el ejemplo que yo he hecho para Biomarín, que ya os digo, os lo voy a colgar, según lo he hecho hoy, además, para que vosotros lo pudierais tener durante estas semanas hasta que yo vaya, ¿no? ¿Qué he hecho yo aquí? Bueno, lo primero que he hecho ha sido reconstruir la cuenta de resultados. Estamos en un negocio, he escogido la farmacia porque esto es una empresa que fabrica 6 productos, fundamentalmente 6 productos, ya tienen el permiso para ser vendidos. Y luego está investigando otros 5. ¿Qué ocurre con este tipo de negocios? Pues el problema es que cuando pasa el periodo de patente, tus ingresos caen un 80%. Si yo tengo la patente de la aspirina, pues lógicamente Bayer los primeros 15 años pues se hizo de oro porque tenía exclusivo, pero en el momento que pasan 15 años el medicamento, tanto en Estados Unidos como en Europa, se convierte en lo que se llama un genérico. Entonces se puede fabricar por cualquier empresa farmacológica. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer lo primero? ¿No? Pues lo primero que tengo que hacer es tomar los 6 productos que vende la empresa. Yo no soy experto, gracias a Dios, todavía no soy doctor, pero en economía. Cuando vuelo en avión y preguntan si hay un doctor en el avión, siempre escondo la cabeza, ¿no? Porque si yo trato al paciente se va a morir seguro. Yo de medicina no entiendo nada, ¿no? Pero sí que es cierto que por lo que he podido investigar, estos 6 productos farmacológicos tienen una gran ventaja y es que se han declarado orphan products. ¿Y esto qué quiere decir? Que son los únicos que tratan determinadas dolencias. Os voy a poner algún ejemplo, ya que nos hemos puesto a hablar de esto, pero esto es muy interesante cuando valoráis empresas farmacológicas. No es lo mismo una empresa farmacológica que desarrolla, voy a entrar en la página web incluso, ¿estáis viendo el internet? No. Esperad, que me parece que hay un problemilla, pero lo soluciono rápido. A ver, aquí. ¿Ahora sí? ¿Lo estáis viendo internet? Sí. Perfecto. Entonces, cuando vosotros invirtáis en biofarmacia, que es un sector muy atractivo, sobre todo hay muchas terapias génicas que dicen que va a ser el futuro de la medicina, pues os tenéis que fijar en qué tipo de productos fabrica y si esos productos son los únicos que tratan alguna enfermedad. Entonces, por ejemplo, si yo entro en este Brineura, si me voy abajo, como la empresa está cotizada, tiene la obligación de dar toda esta información. Entonces, fijaros, como veis ahí, si habláis inglés, que seguro que sí, la primera enzima que ha sido admitida para tratar el fluido del cerebro. Esto es para una especie de, creo que en Perú también decís problemas encefálicos, ¿no? Terapias encefálicas, problemas en el cerebro, ¿no? Y como veis aquí, hay aproximadamente solo en Estados Unidos, pues cada año nace 1 de cada millón de americanos nace con este problema. Hay 320 millones de americanos, esto quiere decir unos 3,2 millones en el total, ¿no? Entonces, esto es una enfermedad, además, que normalmente empieza a los 3 años. Voy a tocar madera, porque mis hijos tienen 18, ¿no? Y dura ya toda la vida. Entonces, cuando vosotros os encontréis con un orphan drug, que es como lo llaman en inglés, pues esto es muy interesante porque quiere decir que sí o sí te van a tener que comprar el producto. Si por el contrario tú desarrollas un producto para el cual tú tienes la competencia, vas a tener que bajar precios, ¿eh? Vas a tener que intentar captar el mercado de la empresa que ya está y eso siempre es difícil. En este caso, prácticamente todos los productos que desarrolla la empresa son orphan products. Por eso la he escogido. Es una empresa relativamente sencilla. Bien, entonces una vez que os he explicado esto, nos volvemos aquí a la valoración de startups y yo tengo que ver cuánto va a vender la empresa por cada uno de estos productos, ¿no? Porque no es lo mismo un producto al cual la patente le quedan, pues yo qué sé, 18 años, que un producto al cual le quedan 3.
Por ejemplo, el Brineura, del cual os acabo de hablar, ahora mismo apenas representa el 8% de las ventas, pero acaba de salir al mercado en 2017. Por tanto, hasta 2032, la capacidad de crecimiento del mercado pues es brutal. La propia empresa, el consenso de analistas, más que la propia empresa, que lo podéis encontrar en Investing también, apunta un 12%. Y así lo he hecho con todos los productos. ¿Qué me ocurre con algunos productos? Pues como veis, el Naglasim, en el año 2020 se acaba la patente. Entonces, lo que pasa con estos productos es que caen las ventas a un 20%. Y lo mismo pasa con el Alduracim, ¿no? Como veis, aquí yo lo que he hecho ha sido estimar todos estas ventas, ¿no? Y, por supuesto, que alguno de los productos que están investigando va a llegar a estar en mercado. De los que están investigando tienen cinco. Solamente hay uno que se llama Pegvaliase, que es el único que podría llegar a mercado. Es contra un tratamiento también neuronal. Y la empresa dice que cuando se empiece a vender también va a ser un orphan drug y van a vender el primer año 500 millones. Entonces, veis, yo lo que hago con esto es estimar el total de ventas. Lo que he hecho aquí ha sido reconstruir, ¿no? Cómo serían las ventas de la empresa. Bien, una vez que he hecho eso, esto es muy importante en las empresas de biotecnología, tomar en cuenta cuando vencen los fármacos. Aquí, por ejemplo, como veis, al hacer este ejercicio, pues la empresa tiene un problema justo el año 2019 y tiene otro problema, claro, le vence otra patente en el 2020. Entonces la empresa va a tener como dos picos del cash flow. Con eso ya puedo irme aquí y calcular. ¿Me seguís todos? ¿Sí? Con eso yo ya puedo calcular el nivel de ventas simplemente agregando, ¿no? Todo esto. Lo que ha hecho, lógicamente, el primer año, esto es un producto que no tiene estacionalidad. Como os decía, si tú tienes un hijo que tiene tiene un problema encefálico, eso vas a tener que proporcionar la medicina todos los días de su vida. Por tanto, no hay estacionalidad. Bien, pues ahí, pues como los resultados últimos que publica la empresa son de marzo, yo lo multiplico por 4, los 4 trimestres. Y el resto de datos sobre ventas yo los tomo de esta previsión que he tomado del consenso de mercado. Con eso, fijaros, yo ya puedo razonablemente estimar las ventas. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a estimar los royalties. La empresa en sí ha calculado, y esto hay que, fijaros, esto es un trabajo, aquí en España decimos de chinos, ¿no? Es un trabajo verdaderamente laborioso. Te tienes que ir a ver, a hablar con la empresa y ver si la empresa está dispuesta a vender algún royalty. Por ejemplo, a fabricar de manera conjunta. Entonces, a partir de 2020, la empresa cada año va a fabricar de manera conjunta un medicamento. Por eso veis que los royalties se van a incrementar. En cuanto al total de revenues, es la suma de los dos, ¿no? Costes operativos. Pues fijaros, mientras la empresa siga produciendo lo que ahora mismo produce, los costes operativos son constantes. Y me dice alguno, bueno, es que la materia prima. No, la materia prima, en este caso, ellos tienen excedente materia prima, tienen existencias positivas y en los 3 primeros años no deberían ni siquiera comprar más existencias. He hecho la comprobación. ¿Dónde empezaría el problema? Cuando empiecen las nuevas drogas. Ahí tendrán que empezar a comprar poco a poco más mercancía y como veis, pues al final en la vida de la empresa hay un año que ya llega a los 300 millones de dólares. El R&D, pues la empresa publica, y esto como hay un fondo de capital riesgo, es bien fácil de estimar. El fondo de capital riesgo les dice que no pueden invertir más de 580 millones. No sé si alguien ha levantado la mano o se está alisando el pelo. No, perdón, es que he visto una mano levantada, perdonadme. Entonces os decía, esto es una de las ventajas del capital riesgo. El fondo de capital riesgo le ha dicho a la empresa, no puedes invertir más de esto. Después, los costes administrativos, lo mismo. Mientras la empresa venda solo los productos actuales, no se incrementa y se va a incrementar a partir de 2020. Bueno, con eso llego al total de operating expenses y llegaría a, como veis, a la pérdida operacional. Como veis, en los últimos años la empresa entra en beneficio operacional. Esto es lo interesante, ¿no? Incluso hay un año que es 2017, 2018, 2020 con la nueva droga, que efectivamente es un año glorioso. Lo que pasa es que al año siguiente se le acaba una patente. Eso es el tema. Con eso también, fijaros, yo puedo, el problema que tiene la empresa es que ha tenido unas pérdidas todos los años
fijaros que es un buen dinero, ¿eh? De 500 millones con las filiales, es decir, las empresas filiales le han proporcionado pérdidas de hasta 500 millones. La empresa lleva una parte de sus gastos de investigación aquí. Y entonces aquí lo que he hecho, siguiendo lo que la empresa dice, es estimar que no va a haber movimientos, ¿no? Aquí hay que estudiar. Luego, los intereses, porque hay intereses positivos, porque ha habido una ampliación de capital y la empresa tiene un poco de tesorería invertida. Entonces, bueno, eso se va a ir bajando, lógicamente, conforme la empresa pues lance productos. Por el contrario, irán subiendo los intereses en función, como veis ahí, se incrementan un sexto, ¿no? A partir de 2020, porque la empresa lanza un producto nuevo. Bueno, other income es cosas raras, he puesto que no va a pasar nada, y con eso ya calculo el loss before income, la pérdida antes de pagar los impuestos, y ahí veis, ya el panorama pinta un poquito peor, ¿no? La empresa verdaderamente no llega a tener beneficio neto. Ahí hay un crédito fiscal. En Estados Unidos, en general, para este tipo de empresas es el 25% y con eso llegaríamos al beneficio neto. Bien, con eso, ¿qué puedo hacer yo? Puedo calcular el cash flow. ¿El cash flow cómo será? Pues el cash flow será el beneficio neto más justamente las amortizaciones que lleve a cabo la empresa del intangible. Y como sabéis, lo que es la parte de investigación y desarrollo no se considera en la mayor parte de las legislaciones como un gasto, sino que es una inversión. Y por tanto, yo con eso reconstruyo el cash flow sin tomar en cuenta ese gasto en R+D, en investigación y desarrollo, y calculo cuál sería el cash flow libre, que como veis, básicamente es el mismo, solo que aquí vamos a tomar una parte que va a ir descendiendo en función, descendiendo en función de que a partir del año 2020, pues se van a hacer nuevas inversiones en el nuevo producto. ¿Hasta aquí me habéis seguido? ¿Sí? Siguiente paso. Pues el siguiente paso es calcular el coste de capital. Entonces, claro, primero calcular la desviación estándar del cash flow. Veis que el cash flow tiene una desviación estándar de 36. La media está rondando el 150, por tanto estamos hablando de un cash flow bastante volátil. Aquí tenéis la beta de la empresa, que la podéis sacar también de cualquier proveedor, que está en torno a 1,85, y aplico el modelo CAPM, que todos conocéis, ¿no? Sería la rentabilidad activo libre de riesgo. Como es una empresa de Estados Unidos, he tomado cómo está hoy el yield del bono a 10 años, que hoy estaba, cuando he tomado el dato, al 2,32, más la beta, que multiplica la rentabilidad. En este caso, fijaros, he tomado la rentabilidad de mercado, entendiendo como mercado el Nasdaq 100, ¿no? Que ha subido en torno a un 20% en el último año, y le he restado de nuevo la rentabilidad activo libre de riesgo. Con eso, fijaros, el coste de capital de esta empresa se me pone en el 35,03. Esto sería lo que a la empresa le cuesta el capital, que es una verdadera barbaridad, ¿no? Siguiente paso, tengo que ver cuál es el coste de la deuda. El coste de la deuda lo saco de la memoria. Si vosotros os vais a la memoria de la empresa, salen las últimas emisiones que ha hecho la empresa, y las últimas emisiones que ha hecho la empresa han sido al 9%. Por tanto, yo con eso ya podría calcular el WACC. Para calcular el WACC necesito saber la parte de deuda y la parte de equity que tiene esta empresa, que está a 25 a 75, y el weighted average cost of capital, el coste de capital promedio ponderado, me queda al 28. Y ya está. La valoración tradicional yo ya la puedo calcular. Fijaros, lo que haría sería, voy a hacerlo más grande también, lo que haría sería hacer el valor neto actual de esos flujos con el weighted average cost of capital. Claro, problema que tengo. ¿Cómo estimo yo la tasa de crecimiento perpetuo? Y alguno me dirá, Javier, pues esto es fácil, ¿no? Lo que crezca el PBI. Pues razonablemente sí, es algo. Los sectores van pasando por fases. Entonces ahora mismo la biotecnología crece más que el PBI, pero a lo mejor dentro de unos años crece menos, etcétera, etcétera. Es difícil de encontrar empresas que siempre crezcan por encima del PBI del país. Por ejemplo, preparando este curso, he mirado desde que se publican datos del PBI peruano hasta hoy cuál es la tasa compuesta, capitalizada, de incremento del PBI peruano. Pues es el 0,28. En el caso español es el 0,32, muy parecido. Por tanto, una empresa que crece al 0,32 estará creciendo a lo mismo que crece el PBI. Estamos hablando de biotecnología. Yo entiendo que es una empresa en una fase muy inicial, y por eso veis que le estoy poniendo 10 veces el crecimiento
medio. Y con eso, fijaros, me sale un valor de estos flujos, un valor de estos flujos de 505. Y cuando calculo el valor final, el valor residual o el valor continuo de la empresa, yo lo que tengo que hacer es dividir el último cash flow, lo tenéis aquí, perdón, el último cash flow, ahí no me hace ni caso, este último cash flow que tengo aquí, el cash flow libre, lo tengo que dividir entre el coste de capital menos la tasa de crecimiento perpetuo. Es decir, 117 partido por 28,5 menos 3. Y eso, fijaros, me da una valoración continua de la empresa de 460. Si yo sumo las dos, me da 966. ¿Cuánto vale en bolsa? En bolsa vale la friolera de 1.800 millones. Por tanto, la valoración tradicional, el descuento de flujos de caja sin hacer nada más, me está dando una valoración verdaderamente lejana de la realidad. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que conforme yo empiezo a creer, ¿no?, en tasas de revalorización o en tasas de crecimiento de esta empresa, pues verdaderamente espectaculares, pues la empresa se va acercando, ¿no?, a lo que vale en bolsa. Fijaros que esto es un ejercicio que vosotros podéis hacer muy sencillo también cuando decidáis invertir o no, es ver la tasa de crecimiento perpetuo que hace falta para que la valoración de la empresa de mercado equivalga al descuento de flujos de caja. En este caso, fijaros, el mercado con la valoración que ahora mismo tiene está descontando un crecimiento perpetuo del 20%. Es decir, está descontando que a perpetuidad este sector va a crecer algo así como 80 veces, ¿no?, un poquito menos, 70 veces lo que va a crecer el PBI. Yo lo dejo en vuestras manos, yo soy escéptico siempre que veo estas tasas de valoración, ¿no? ¿Qué otra manera habría de que esta empresa valiera más, ¿no? Pues una muy sencilla. Fijaros, si esta empresa, cuando el fondo de capital riesgo se vaya, si esta empresa lo que hace es sustituir equity, por ejemplo, en lugar de tener el 75% de equity, tiene el 25% y el 75%, el coste de capital se me va a ir el coste medio de capital se me va a ir al 15%, y eso va a hacer que la empresa, si me hace caso, se aproxime mucho más, como veis, a la valoración que ahora mismo tiene el mercado. ¿Qué es lo que me está diciendo el mercado? Probablemente el mercado está descontando que va a haber alguna operación también corporativa, que va a haber una sustitución del equity por deuda. Siempre yo digo cuando doy clases que los fondos más caros son los de los accionistas. Entonces, por tanto, esto lo tenéis que tener en cuenta. Bueno, habéis visto cómo se valoraría por un descuento de flujos tradicional, ¿no?, la empresa. ¿Sí? ¿Seguimos adelante? Bien. Es interesante hacer, aunque no de una evaluación muy exacta, la utilidad de hacer esta herramienta, esta valoración tradicional, es que me va a dar la G a la que el mercado está descontando, ¿no? Y esa G me está diciendo si el mercado probablemente esté en una burbuja o no, ¿no? Hay otra manera, y es estudiar la creación de valor. La creación de valor es, digamos, el crecimiento, ¿no?, que la empresa está haciendo en cuanto al balance. Y aquí, fijaros, yo me tendría que ir a valorar la empresa en función de cómo va a crecer el balance patrimonio neto de la empresa en los próximos años. Esto lo haremos cuando vaya por Lima, pero si queréis hago un pequeño ejemplo. Mirad, esta valoración, que sería la valoración por creación de valor, sería tan sencillo como hacer lo siguiente. Compartir pantalla, me voy al Excel otra vez, voy a crear otra carpeta que sería la valoración por creación de valor. No sé lo que he hecho un ruido raro, pero bueno, probablemente no quepa. Perfecto. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Yo me voy a la hoja 1, donde yo tengo todos los cálculos. ¿Y qué tengo aquí? Pues tengo que la empresa va a ir generando todos los años un cash flow, ¿no? Positivo o negativo, en general positivo. Y por tanto, eso en función de si la empresa está creando o no riqueza, pues va a ser importante. Bueno, entonces, ¿cuánto vale esta empresa, ¿no? Pues esta empresa, nos vamos a Internet. ¿Cuánto valen los activos de esta empresa? Nos vamos a Internet. Lo teníamos, si os acordáis, en la página aquí, en la página de ya lo diré, de Investing. Y aquí puedo poner, me he ido para arriba, puedo poner que me diga los datos financieros, el balance sheet, ¿vale? Entonces aquí en el balance sheet, ¿de qué valoración partimos, no? Pues la valoración de la que partimos, como veis ahí, es un valor total de los activos de 3.938
menos, total current assets, 1.352 más, bueno, partimos del total de activos que sería de 3.938 y luego deberíamos ver cómo es el movimiento de los fondos propios. Entonces aquí, ¿qué es lo que me ocurre? Pues que tengo, como veis ahí, que el equity va subiendo y bajando. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? ¿De dónde parto? Pues parto de, vamos a hacerlo aquí, el momento 2017, la creación de valor de la empresa ha sido la diferencia que haya entre qué. Pues vamos a verlo. Me voy otra vez a Internet. El equity ha crecido, bueno, voy a copiar estos datos. Ha crecido esto. ¿De acuerdo? Esto sería 2016, por tanto lo voy a poner aquí para que nadie se líe. Esto es el equity y el total de activos que lo tenemos arriba, 3.900 algo. Aquí. Entonces aquí tenemos los activos. Bien. Entonces fijaros, ¿cuánto vale la empresa? Hombre, pues vale, por supuesto, la creación que haya de equity. Pero si vosotros pensáis, bueno, me quedan todavía los pasivos, que sería aquí, total liabilities, 1.169, por aquí. Y pasivos. Javier, Sí, dime. el Excel, ¿ah? No vemos el Excel acá. Ah, no lo veis, perdonad. Pues lo he compartido. Espera un segundito, que lo voy a volver a compartir. A veces da ese problema, que tarda un poquitito. A ver, un segundo. Entonces, vamos a ver, no sé por qué no lo veis. Vamos a aquí. Va. Entonces, veis, yo lo que estoy haciendo simplemente es reconstruir, ¿no? El valor patrimonial de la empresa. Entonces, la empresa, he copiado algo mal, no sé si lo veis porque he copiado probablemente cuando me habéis dicho que volviese, ¿no? Pues he ido rápidamente y he hecho algo mal, ¿no? Bueno, sabéis que en España usamos comas por puntos y por tanto en este Excel yo tengo que cambiarlo para que no me dé problemas. Cambio comas por puntos. Ahora sí lo veis, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo ha crecido la empresa? Pues hombre, la empresa ha crecido. El valor de la empresa, como veis, en 2017 el valor creado de la empresa ha sido tan sencillo como 2.769 menos 2.766. ¿Vale? Eso es lo que ha crecido la empresa en valor contable, ¿no? Si yo me voy a 2018, si la empresa genera una caja que es mayor que la caja que generaba el año anterior, y ahora me voy a... estáis viendo el Excel, ¿no? Todavía. ¿Sí? Entonces aquí yo me tengo que ir aquí al cálculo que he hecho, ¿no? Y voy a calcular cada año cómo se está moviendo el cash flow libre. Pues la diferencia de cash flow libre. Entonces, claro, el problema es que los primeros años es constante, ¿no? Por tanto, no se genera ningún tipo de valor. ¿De acuerdo? Entonces, los primeros años, lógicamente, va a haber... el último año no tiene sentido, ¿no? Solo tendría 4. Porque el último año le restamos 0. Por lo tanto, fijaros que la creación de valor se produce solamente a partir del tercer año, en 2020, cuando entra la nueva empresa. Entonces aquí yo me iría aquí y diría, bueno, 2018, ¿cuánto valor se va a crear? Voy a copiarlo como valor para que no me ponga ningún problema. Pues verdaderamente poco, ¿no? Estamos hablando de una creación de valor que llega solamente y muy, muy pequeña, ¿no? A partir del año 2020. Si yo hago la valoración tradicional de esto, me va a salir, con perdón de la expresión, una porquería, ¿no? Me va a salir, perdón, valor, el VAN, vamos a decir así, de esos flujos, es el VAN de, bueno, voy a hacer con la fórmula para que lo veáis mejor, ¿no? Sería, un segundo, inserto la función, valor neto actual, la tasa es la que usamos antes, es el weighted average cost of capital, estaba por aquí, yo ahora no veo, pero estaba aquí. La hemos cambiado, ahora la volvemos a cambiar, ¿no? Y aquí voy a poner los flujos, ese incremento de valor que se ha generado en la empresa, que lo hemos calculado aquí, desde el 2017 al 2020.
Entonces, fijaros, el valor de la empresa me quedaría ridículo porque el crecimiento del cash flow ha sido muy pequeño. Como os estaba diciendo, por tanto, el método de valoración por creación de valor en las empresas muy al inicio de su fase de expansión no es un método que nos pueda valer. Por supuesto, luego estaría el valor, ¿no? Digamos, residual o valor continuo, ¿no? Que sería, como vimos antes, pues el último flujo multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, o más lo que queráis. La tasa de crecimiento, creo recordar que la pusimos al 3%, está aquí. Y todo eso dividido entre el WACC de la empresa menos el coste de capital. Bien. Entonces, como veis, la empresa todavía valdría menos, valdría pues 400 y poco millones de euros. ¿Por qué ocurre esto con las startups? Porque contablemente el número que nos da de valor, de creación de valor patrimonial, es ridículo. Por tanto, cuando vosotros hagáis un ejercicio de valoración de una startup, el método de valor a través de incremento de valor es muy poco utilizado. Bien, una vez que hemos visto esto, podríamos irnos a ver un poquito más. Presentación. Entonces veis otra manera que yo tendría. Bueno, pues tendría más, ¿no? Podría hacer un método de valoración que en lugar de valorar la empresa con el weighted average cost of capital como tasa de descuento, calculase una tasa apropiada de descuento para esta empresa. Y fijaros que en este caso, antes he aplicado el CAPM, ¿no? Pero lo cierto es que el CAPM me lleva a resultados pues un poquito bajos, ¿no? ¿Qué podría hacer? Pues me podría estudiar cuál es la prima de riesgo, por ejemplo, que se está aplicando a los bonos de las empresas de este sector en este momento. Entonces, fijaros, ahora mismo, si os vais al mercado de bonos de Estados Unidos, vuelvo aquí, a la valoración tradicional. Aquí. ¿No lo veis? Lo vais a ver ahora. Vuelvo al Excel. Si yo lo valoro como, digamos, simplemente calculando cuál debería ser el riesgo, yo tengo varias maneras de hacerlo. La primera sería ver cuál es la prima de riesgo que está aplicando el mercado a las emisiones de bonos. En este sector está rondando es el 7%, más o menos, 7,5%. Por tanto, yo que en lugar de descontar los flujos si os acordáis, al 15 creo que estamos empleando actualmente, los debería descontar, lo voy a hacer aquí, los debería descontar, la tasa de descuento debería ser la tasa a la cual le prestan dinero en media las empresas del sector, que la tenemos aquí, que es el 9, si os acordáis, que es la tasa bancaria a la que le prestan los bancos, la tasa media de financiación, le debería sumar la tasa media en la cual están teniendo que emitir los bonos por encima, ¿no? del mercado. Das cuenta que el bono, el AAA americano está rondando el 2, por tanto es una tasa muy parecida al 9. Entonces nos está dando una prima de riesgo, pues eso, del 16%. Con ese 16% yo haría toda la valoración, haría lo mismo. De hecho, lo voy a hacer aquí, cambiando. Yo me iría a la valoración tradicional y lo único que tendría que cambiar, a la hoja 1, y lo único que tendría que cambiar sería la tasa, ¿no? Que en este caso, si yo pongo 16, ya obtendría, luego lo cambio, no os preocupéis, obtendría el valor según este método de valoración. Otra manera de hacerlo, otra manera de calcular cuál debería ser la prima de riesgo es calcular si el valor es más volátil esto que era la desviación típica, el desvío estándar. Esto era la beta, esto era el CAPM, el KD y el WACC. Perfecto. Bien, entonces, como veis, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Hombre, podría ver cuál es la volatilidad de esto. Fijaros, en dólares es 36, pero para saberlo en tanto por ciento yo debería calcular la tasa media, ¿no? El promedio del cash flow. El promedio del cash flow, libre, por supuesto, está en 203 hasta aquí. No sé qué he hecho mal, pero a ver. Bueno, lo he hecho mal porque esto es C23 hasta H23.
Aquí lo tenéis. Bueno, entonces el promedio es 172, la desviación es 36, lo cual quiere decir que en tanto por ciento sobre la media, la desviación, el desvío estándar representa el 21%. Y eso yo lo tengo que comparar con el mercado. Entonces, el mercado ahora mismo en este sector está cruzando volatilidades medias en el entorno del 30%, por encima de esta volatilidad. Esta empresa, por tanto, tiene una volatilidad inferior a la media de mercado, lo cual quiere decir que cuando yo calcule el CAPM, que lo tengo aquí calculado, debería aplicarle un factor de corrección. Voy a copiar esto. Entonces, fijaros, cuando yo aplico este factor de corrección, ¿qué factor de corrección debería aplicar? Pues muy sencillo. Debería a toda esta fórmula aplicarle un factor de corrección que sería la relación que tiene la volatilidad de mercado de este título partido por la volatilidad de mercado del resto. Bueno, como veis, los años no perdonan, no sé ni lo que estoy haciendo, pero ahí está. Ahí, no sé qué he hecho, perdónenme. Sería por 21,38 y dividido por 30%. Ahí está. Entonces, fijaros que me cae bastante, ¿no? La tasa del CAPM. Y por tanto, si yo aquí pusiera 25, ¿verdad? Si yo aquí pongo 25, de nuevo me vuelve a caer, ¿no? Y con un 13%, me iría a la valoración tradicional y veis aquí ya me da, fijaros que es casualidad justo lo que vale en bolsa. Es decir, que aquí nos estamos aproximando más a cómo valorar una startup. En realidad, las startups, el concepto de la beta, el concepto tradicional de valorar por flujos de caja está bien, hay que hacerlo, ¿eh? Pero en realidad el principal problema de una startup es la volatilidad. Yo tengo que aplicar factores de corrección en función de esa volatilidad que tenga el valor contra las empresas del sector. Bien, como veis, ya estamos acabando porque quiero dejar los últimos 15 minutos para preguntas. Después tendríamos un método que se llama el método de certeza de equivalente. Esto lo veremos en Lima porque es un poco más complicado de explicar. Pero, ¿qué es lo que habría que hacer? Fijaros, el valor presente de ¿qué? De los flujos de caja menos una función que tuviera en cuenta la correlación. Todos sabéis lo que es la correlación, ¿no? ¿Sí? Correlación estadística es la covarianza partido por la multiplicación de las desviaciones estándar o desvíos estándar. Te lo explicaré cuando vaya por ahí. Entonces, fijaros que yo lo que haría sería aplicar la fórmula de Markovich. El flujo de caja último le restaría la correlación entre el flujo de caja y la rentabilidad de mercado, lo multiplicaría por la desviación que tenga ese flujo de caja, lo dividiría por el flujo de mercado, por la desviación de mercado, lo multiplicaría por RM menos RF, lo que os decía antes de cómo está el mercado. Y eso lo dividiría por 1 más I, ¿no? Entonces, con eso yo podría llegar a calcular el valor presente de mis flujos. Esto lo haremos cuando vaya allí porque es un poco más complejo de estudiar. Y me queda una y empezamos con las preguntas. Como os digo, esta última que he visto, no me va a dar tiempo a explicarla aquí con vosotros, la vemos en Lima. Y esta también. Pero vamos, simplemente quiero explicar lo que es. Entonces, la otra manera, ¿cuál es? Mira, como la TIR. ¿Os acordáis de la TIR? La TIR no se mete en líos. Vemos cuáles son los flujos y vemos cuál es la tasa que hace que yo, pues efectivamente, consiga recuperar mi inversión. Acordaros que el TIR o la TIR, aquí en España decimos el TIR, pues el tipo de interés, en América Latina soléis decir más la TIR, ¿no? La tasa. Entonces, esta tasa, lógicamente, yo lo que haría sería, oye, ¿cuál quiero que sea el precio de venta? Oye, pues imaginaros, yo he metido 100 millones, quiero vender a 200. Debería calcular la probabilidad de éxito. Fijaros que esto os puede parecer una locura, pero no lo es. Hay porcentajes de mortandad de empresas. Por tanto, yo podría llegar a calcular en ese sector en concreto cuál es la probabilidad de que el valor llegue a valer lo que yo quiero que valga. Y calcularía justamente la tasa de rentabilidad que haría falta para que la empresa llegase a ese flujo de salida. Por supuesto que hay una probabilidad de que yo me lleve ese dinero y hay 1 menos P, que es la probabilidad de yo perder toda mi inversión. Ese es un flujo, me quedo aquí, ese es un flujo que es bastante usado, ¿no? Para calcular esa especie de TIR que el inversor de capital riesgo pues le va a pedir a la inversión. Bueno, hoy ha sido muy técnico, lo siento, pero bueno, teníamos que ver un poco métodos de valoración
Entonces, como os decía, la idea en Lima es que vosotros me propongáis sectores. Yo voy a llevarme algunos, que son los que más conozco. Pero si alguno tiene algún sector en concreto, el otro día en derivados me propusieron hacer derivados sobre el azúcar, que no estaba dentro de mi ámbito, pero de lo que yo había previsto, pero ya lo tengo preparado. O sea que lo mismo os digo a vosotros. Si a vosotros os ocurre un sector donde Profuturo quiere invertir, un fondo especializado en algún sector donde queréis invertir, podemos ver la valoración de ese sector. Bueno, no me enrollo más. ¿Preguntas? ¿Esto es que no hay preguntas o que se ha dejado muertos? ¿Lo habéis entendido? Más o menos. Lo importante es, luego en Lima, repasamos esto y hacemos ejercicios en directo. Yo sé que la distancia a veces es compleja, pero bueno, lo hacemos y lo vemos. Así que nos vemos en ¿cuántas semanas? En 2 semanas o en 3 en Lima. Y nada, un placer. Gracias. Un saludo, un saludo. Voy a acabar la presentación, la reunión.